de afirmar, hay datos que escuchar. Dato mata opinión. Kevin y Mari buscan la verdad con corazón. Dato mata opinión. Kevin y Mari buscan la verdad con corazón. Dato mata opinión. Exacto. Dale, vamos, 1, 2, 3. Hola, bienvenidos a Dato Mata Opinión con Kevin Viteri, mi persona, y otro gran invitado especial. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona tan especial? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué me Ok, hoy estamos con Pato. Sí, Pato es un gran amigo mío. Él viene... A mí no me presento así. Es que tú no tienes amigos. Él viene del mundo del Europa. desarrollo, es ingeniero en sistemas, ¿sí? Y por favor, Pato, comparte un poco tu perfil y tu experiencia laboral. Bueno, hola a todos. Yo, como dijo ya Kevin, me llamo Patricio Espinosa, soy ingeniero en sistemas y trabajo actualmente en una empresa de desarrollo para todo lo que son entidades financieras. Me dedico al switching transaccional y más que nada soy un desarrollador senior y también a veces también soy líder de proyectos y de tecnología, dependiendo cómo está yendo el mercado y todo eso. Okay. Y bueno, arranquemos un poquito del mito de hoy. El ecuatoriano está preparado para confiar nuestro dinero en sistemas digitales que la mayoría de usuarios no entiende, ¿sí? Es decir, cómo funciona el tema financiero en torno a las fintechs, ¿sí? Okay. Realmente la temática, el problema real que aparece aquí es que las fintechs cada vez están creciendo, ¿sí? Se muestra en un mercado cada vez creciente en donde buscan el tema de financiamientos, pagos rápidos, servicios más baratos. Y todo eso tiene un contexto tecnológico súper fuerte, ¿sí? En donde tienes que buscar un software seguro. Ahora imagínate un sistema que no te garantiza tu transacción. Resulta que tú pusiste, oye, ¿sabes qué? Te voy a enviar estos $5 a Kevin Viteri. Y no especificaste que Kevin Viteri, tal vez se fue uno ahí por la costa en vez del de la sierra. Entonces sí requiere de un sistema seguro, el cual debe ser escalable y sobre todo regulado. ¿Sí? Hablamos de entornos altamente regulados. ¿Cuál es la ISO que lleva la 27001? La 27001 es principalmente la ISO específica para todo lo que es la seguridad de la información, pero normalmente cuando hablamos de... esperemos la punta. Cuando hablamos de datos ya bancarios o de personas, hay varias entidades que emiten como que ciertas certificaciones. Un ejemplo clave es PCI. PCI es la entidad encargada de certificar que un software, una empresa, un proceso o un proyecto esté avalado para manejar tus datos, específicamente los datos de tarjetas de crédito. Ok, y un poquito para ver el impacto que realmente han estado teniendo las fintechs en Ecuador. Realmente, como les decía antes, el crecimiento ha sido bastante acelerado, pero sí se presentan ciertas barreras. En su momento, cuando teníamos a Renzo en el podcast, él también maneja este tema en un banco en el exterior, y él decía, oye, no hay una inclusión financiera. ¿Por qué? Porque la tecnología, que es otra de las barreras que tiene, la conectividad realmente no está dada para brecha, todos. No hay una brecha todavía Hay una tecnológica, brecha. educativa. Entonces decíamos que en ese episodio quedamos en que la inclusión financiera todavía no está muy desarrollada, sino que simplemente estamos mejorando el servicio a aquellos que ya lo utilizan. Y no estamos incluyendo a aquellos que todavía no están bancarizados. Y es otro de los puntos que tenemos. A ver, está la ciberseguridad, que es otra de las brechas que poseemos, y la adopción del usuario. Hablemos de la, ¿cómo es? Economía plateada, si no me corrijo. Sí, que ellos... personas ya de la tercera edad. Ajá. Entonces, claro, hay diferentes documentos en los cuales analizamos, y Vera, ¿sí? Vera y Plaza ubica a Ecuador como un mercado emergente con 69 empresas fintech, eso al cierre del 2023, y el crecimiento desde 39 empresas que existían en el 2017. Y yo ahí le hago una pregunta a Pato.
En el tema de las fintech, ¿cómo se desarrollan para mejorar la usabilidad para las personas de la economía plateada? También, ¿cuál es el enfoque ahí? Ok, sí, conversando un poco con lo que estaba diciendo Kevin y Mari, hablamos de la realidad que se vive más que nada en Latinoamérica. Y Renzo sí tiene razón, el Ecuador está un poco atrasado en todo lo que son estas tecnologías, y no solo por el hecho de la conectividad, también hay algo más. En el Ecuador actualmente y en el negocio se puede ver que todavía el dinero digital no es muy usado. El 70% de los ecuatorianos todavía siguen utilizando todo lo que es el dinero físico. El dinero físico, en especial en el país y en toda Latinoamérica, es todavía la forma más usada de generar ingresos. ¿Por qué? Porque todavía hay un poco de, como dijo Kevin, conectividad un poco escasa, también hay mucha desconfianza, sí, el tabú de utilizar tecnología a veces es muy difícil, hay personas que no entienden cómo manejar todo lo que es su dinero mediante el uso de aplicaciones, lo que causa que si les llega un correo de que no están robando, de que este banco no saques dinero de este banco porque ahí te roban, ay, es que yo saqué la banca móvil y me robaron. Y ese tipo de cosas, ese miedo, el hecho de que así yo no uso este tipo de, ya no es que yo no tengo transferencia, mi solo en efectivo. Y todavía en realidad, incluso yo todavía conozco personas que compran muebles, que compran, no sé, comida o ese tipo de cosas, de lugares de confianza, con su familia, que el vecino que siempre me vendió esto. Y tú vas y le dices, le hago transferencia y me dice, no, es que yo no sé usar eso. Y han habido muchas tecnologías, sí, fintech aquí, como una de las más famosas que es la compra de cosas con QR. Esto ayudó bastante, muchas personas, ya es normalizado, normalizado que bastantes personas aquí ya tengan un celular y que con esta puedan transaccionar, tomar una foto. Es la facilidad. Y esta facilidad cubre uno de los déficits más grandes que tiene, que es el tener que aprender cómo usar un producto para tener una facilidad. Y es muy complicado, como dijeron, el hecho de que, quiero hacer una transferencia, tengo que saber su número de cuenta, quiero sacar una cuenta, es que tengo que hacer un montón de trámites, que esto, que este otro, yo quiero tener un QR, es que tengo que primero tener este banco, este tipo de cosas. Y ese tipo de brecha de educación que tenemos, de que tenemos que aprender, muchas personas no les gusta o no entienden, se les complica. ¿Por qué? Porque están viviendo en un mundo donde todo se hacía verbalmente. De forma manual. De forma manual, tú ibas al banco, retirabas, daban, te dieron un cajero y al principio nadie quería. Tenías el contacto de una persona y la cara a cara también te generaba más confianza. Ahí entra una discusión, a ver, entonces la responsabilidad recae en la educación al usuario, pero ¿qué pasa con esos usuarios, como bien lo dice Mari, la economía plateada, que es una población en crecimiento, la cual tiene ingresos bastante fuertes? ¿Cuál es el producto para ellos? Porque si tú te das cuenta, son de los que más van al banco. O sea, es que ellos son, dentro de los clusters, ellos son los de acumulación ya. O sea, ya están en un tema donde ellos ya no necesitan comprar una casa, comprar un carro porque lo tienen. Lo que tienen ahora quieren generar como que rentabilidad de sus pólizas, por decirte. Ya están en otro mundo y en otra, como que en otros productos dentro de este momento. Pero que hay que exacto. Dios mío. Que es un buen negocio, que en el caso de los más rentables. Bueno, continuando. Claro, sí. Lo que sí hemos visto en el crecimiento de las fintech para este tipo de personas, como dicen, de economía plateada, es la facilidad. Últimamente han habido varias tendencias de cambiar las formas de cómo se realiza una transacción. Como ven ahora, la transaccionalidad por QR es como que muy usada y es muy fácil. Sí, he visto que más personas lo usan. Es una facilidad que se dio para este tipo de cosas. Ya la gente ya no tiene que abrir el teléfono, poner una cuenta, verificar que esto, que este otro. Y estas facilidades han estado aumentando, lo que ha obligado a entidades financieras de los países, un ejemplo aquí el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, a generar una forma de que todos funcionen así. Actualmente existe un término en todo lo que es las fintech y todo lo que es la tecnología ahorita de entidades financieras que se llama interoperabilidad, que está intentando fortalecer que todas las transacciones y todo el tipo de transacciones se haga de una misma manera, así sea de diferentes tipos de bancos o de cooperativas, etc. Entonces, ¿de qué viene la interoperabilidad?
es el hecho de que varias entidades puedan comunicarse sin la necesidad de que tú como usuario tengas que tengo que tener una cuenta al ProBanco, que tengo que tener una cuenta al banco de acá, al banco Pichincha, que el banco de esto, no, sino que simplemente una sola cuenta te sirva para todo. A eso se llama interoperabilidad. Es lo que ahorita el país, de lo que estoy viendo, es lo que está intentando llegar. Esa es la tendencia que ellos tienen. La tendencia es... Pero ahí en cambio me resulta, a ver, chévere el tema tecnológico, en el tema tecnológico resulta súper bien, todo claro, pero vamos a la parte comercial. Oye, yo como me invento el banco fucsia, el banco amarillo, el banco verde, todos los bancos, yo te cobro por transaccionar, porque al final del día los recursos computacionales que yo estoy usando, sea en la nube, sea mi equipo de desarrollo, requieren un costo de por medio. Y si eso se centraliza, porque muchas veces es de costo de entre banca y banca, cómo comisiono, cómo genero ingresos y cómo, valga la redundancia, como país, permito que la industria financiera, llamémoslo así, crezca. Ya. Y no se cierre. Sí, exactamente. En ese punto, lo que las IFIs están optando es, digamos, si ya todo se va a centralizar, incluso ya con esto de hablando de interoperabilidad, ya está viniendo un nuevo término en el que ya se conoce mucho en Estados Unidos, que tú puedes hacer una transferencia ya ni siquiera con un QR, con el número de teléfono de otra persona. Sí. Esas son las facilidades que que están intentando ya generar para las personas para que se pase. Y exactamente como dijo Kevin, sí se ha visto ahorita que ahora para que un banco o una entidad financiera pueda generar estos ingresos que tenía antes de que exista la interoperabilidad de esto, te está dando un poco más de beneficios, te está apoyando para sacar una cuenta. Y es lo que ha pasado últimamente, ya un banco para generar ya no necesita que pasen por su red, sino simplemente tener clientes. ¿Cómo lo hacen? Te dan beneficios en cuentas, por eso existen ahora lo que se llaman cuentas flexibles. Algo que hace unos 20, 30 años era una locura pensar que un banco te dé tanto interés al día o al mes, pero ahora es obligado para las entidades porque ya la facilidad de que es que solo yo tengo este tipo de tarjeta de crédito, es que yo solo funciono en esta tienda, pero en esta tienda no, es que yo no tengo transferencia porque no soy tu banco, no, ahora esa facilidad, esa brecha se está cerrando, entonces las IFIs tienen que optar por darte un beneficio en el que tú digas, este banco me beneficia tanto por esto, entonces voy a ser cliente de este banco. Y incluso no solo puede ser eso, puede ser facilidades, te dan tarjetas de crédito que tienen más millas, digamos, en tales lugares. Incluso ahora, si es que ustedes cogen cualquier banca móvil de cualquiera de sus bancos, van a ver que ya tienen hasta su sección de que, con esta tarjeta de este banco, de mi banco, puedes irte a esta tienda y tienes 10% de descuento. Porque ya en sí, el hecho de que antes era una red por el cual pasaba el dinero, ya no es muy rentable cuando la interoperabilidad hace que todos los bancos funcionen igual. Y aquí, chévere, entonces ya, yo cojo mi celular, veo mi cara, datos biométricos que deshabilitan tanto mi celular como mi plataforma virtual. Ya, yo tengo mi banca móvil y con esa banca móvil pago algún producto o servicio. ¿Qué pasa si, como suelen decir, Dios no quiere y me escopolamina y uso mi cara? Ya. ¿Cómo la ciberseguridad o cómo los protocolos de seguridad? Porque, a ver, lo vuelves más flexible, pero también, ¿qué riesgos estás atrayendo a hacerlo más rápido y más flexible? De acuerdo, ok. Los estudios indican que más allá de 3 segundos en una transacción la gente ya se molesta. Que hacer una transacción en menos de 3 segundos depende uno de la zona donde estés, la conectividad, tu celular, de todo depende. Ya, pero el punto es hacerlo más sencillo, pero al volverlo más sencillo tal vez no vuelve más fácil el tema de robar. Exactamente, sí, pero esto tienen que todos entender que es un tabú que ya se está dando desde bastante tiempo. Acuérdense que el salto que se dio también de utilizar dinero en efectivo a utilizar un plástico como una tarjeta de crédito también incluyen varios riesgos. Ejemplo, si es que te roban tu tarjeta de crédito, tranquilamente pueden coger y te van y te compran y te gastan y te quedas sin dinero. Y peor es una tarjeta de débito porque se te quita directamente de tu banco y tienes que hacer tu seguimiento para que te vuelvan el dinero. Y eso ya es una realidad que ya existe. Ahora, si es que estamos hablando de, como dice Kevin, en este caso de tecnología, donde cogen tu celular, te pegan un tiro y te hacen el biométrico y todo. Bueno, la cara es la de cera. Claro.
Y tú estando inerte, por así decirlo, pueden utilizar, sí puede pasar, pero la tecnología también avanza de la mano, tal como avanzó con las tarjetas, que al principio solo era una banda y terminó siendo después un chip EMB que tiene más seguridades. Igual pasa con los celulares, incluso hay datos biométricos de algunos teléfonos que no te desbloquean si es que no captan movimiento, si es que no captan Pulso. literal, que En el anillo que se muevan tus ojos, que se muevan los mínimos movimientos que tú tienes cuando estás... Por naturaleza Por de ser naturaleza, humano exactamente. vivo, pero... Y esa tecnología va a avanzar y va a seguir a un punto en el que te va a mejorar. Porque el tabú, sí, siempre hay un tabú de que la tecnología es más fácil tener en papel y todo, y que es que yo tengo... Más seguro, diría, el face to face tal vez brinda de cierta manera. La confianza, es un tema de confianza. Es que, como dice Pato, nosotros como entidades financieras tenemos ya los mismos productos. Ahora, ¿qué te hace diferente entre uno y el otro? Porque ahora hay una cuenta flexible que ya las tienen todos, pólizas, tarjetas de crédito y con los mismos planes de recompensa la mayoría. Entonces, ahora, ¿qué te diferencia una del otro? Entonces, es como tú manejes la experiencia del cliente dentro de ese proceso. Entonces, el que mejor maneje esa experiencia y segmente a los clientes de la mejor manera es el que va a captar más clientes o va a tener una mejor retención de clientes. Sí, pero también hay una variable bastante importante y entendería que un poquito es Pato lo que en el tema de desarrollo lo que más se dedica es, oye, yo cómo garantizo que mi transacción sea segura. Y yo cómo te garantizo, y eso te genera digo que te más garantizo retención. eso? Con indicador, al final del día cogen luego cuerpos estadísticos y sale, el banco tal me robó tanto dinero, cosas por el estilo, son indicadores que de alguna u otra manera el tema de la seguridad sí está inherente a los productos, pero también de que pasen otros, a las personas malas, los hackeadores, lo que sea, pasen esos puntos de seguridad también están inherentes al producto. Entonces, cuando hay un porcentaje de 20 personas y 2 personas pasaron por eso, es verdad, la mala fama, los malos comentarios y recomendaciones van a decir, es que este banco me robó, y cuando hacen la demanda o hacen el levantamiento al call center de que hicieron consumos no reconocidos, y el call center hace el proceso y les tiene que decir que no les puede asumir el banco ni nadie porque al parecer cumplieron todos los pasos que una persona normal haría, que sí suele pasar, es decir, es que ellos pusieron las claves y todo correcto. Significa que no te puedo devolver porque siguieron un proceso, o sea, seguiste, entre comillas, tú un proceso normal para poder transferir el dinero, pero son 2 de algunos, pero esos 2 te pueden arruinar, sí, pero es inherente porque como avanza la tecnología, los otros también avanzan en quitar esa tecnología. Entonces, la responsabilidad de las entidades financieras es siempre poder respaldarte como consumidor, pero hasta un punto, me entendería yo, ¿no? Porque no siempre se va a poder. ¿Cómo te explico esto? La verdad, tecnológicamente, para una IFI es súper importante la seguridad. Sí. De cabeza. Y en sí es muy difícil que un producto de una IFI salga con brechas de seguridad, ya que en sí, digamos, un ejemplo, yo como IFI quiero poner mi red de adquirencia de cajeros. Yo compro los cajeros, le creo el software, le pongo. Ahora, para que este cajero pueda salir a funcionar, tiene que cumplir ciertos certificados, no solo de tú como banco, sino certificados incluso de tarjetas. Tiene que certificarse con Visa, tiene que certificarse con Mastercard, tiene que certificarse con PCI, tiene que certificarse con ISO. Entonces, todo esto es para todo, ya sea banca móvil, banca web, para todo. Entonces, es la seguridad, te da la seguridad. Las herramientas de cada banco tienen la seguridad, porque si no pasan estos procesos, pueden generar multas o incluso cosas muy fuertes, que es perder dinero hacia clientes. Entonces, en sí, y eso es lo malo. El 90 o hasta incluso podría decirse el 100% de los casos donde ha habido que, no, es que me robaron, es que esta es insegura, es por algo que se llama ingeniería social. Normalmente la mayoría de personas que han sufrido de que estafas, de que robos por usar herramientas tecnológicas de las IFIs, es porque ellos no saben utilizar la tecnología de manera responsable. Y el problema es de correos de phishing, por ejemplo, de que dan las claves, tienen la clave anotada por aquí, por acá, porque en sí un producto tecnológico de cualquier banco al 100% está certificado de que no tiene brechas de seguridad o simplemente no podría salir, no podría estar en producción. Y esto pasa, digamos, hay un banco aquí que todo el mundo escucha de que no saques ahí porque ahí me robaron, que ni sé qué,
y es estadísticamente correcto porque al ser el banco con mayor clientes, estadísticamente va a tener mayores causas de este tipo de Pero temas. entonces es un fraude externo, o sea, también sales y te roban la cartera y te cogen tu tarjeta y hacen consumos. ¿Qué Exactamente. tiene que ver el banco en eso? No fue el banco, simplemente hubo un robo ya Exacto. externo en las entidades Pero financieras. si, ¿no? digamos, de cada 10 robos, de las 10 personas que les robaron, digamos, la cartera, el teléfono y todo, 7 personas, que son estadísticamente la cantidad de 7 a 10, tenían dinero en el mismo banco, obviamente va a aparecer como que este miedo de que no, ese banco no te da seguridad, que es algo que en sí bastantes IFIs es lo que quieren como que evitar, como que reducir, porque en sí no es un problema de la tecnología como estamos hablando de este podcast, sino más bien es un problema de tú como usuario saber cómo manejar esa tecnología para que no te pasen este tipo de cosas, porque más allá de que te den un producto robusto, no puedes tú asegurarte de cómo el usuario lo va a usar, solo puedes darle las herramientas para que evite usarlo mal. Ok, entonces en resumidas cuentas, tal vez las empresas, las fintech, digámoslo así, bancas y empresas orientadas a prestar servicios financieros, el producto no está solo en, oye, te entrego el mejor software, el software que tiene inteligencia artificial, blockchains, las mejores plataformas digitales que optimicen los procesos financieros, ¿sí? Y sobre todo buscar estos bajos costos. No solo eso, ustedes también deberían promover el uso responsable o correcto de la tecnología. Y a ver, eso... Sí lo hacen, de hecho, las entidades, porque habla justo del phishing y todo eso. Sí te mandan comunicados como, mira, te explican qué es para que empieces y también distingas el tipo de inseguridad que existe y te dicen no entregues. Y lo primero que te dicen en el banco y es muy redundante en todas las instituciones financieras, no entregues y nosotros tampoco te vamos a pedir y no entregues a nadie tus claves de seguridad. Y eso todas las bancas creo que se han unido para lanzarte los mensajes de por favor, nunca jamás te vamos a pedir esto. Y la gente va y te entrega. Y de hecho a mí me pasó un caso, yo trabajando, igual me dijeron hasta cuando yo dije, pero es que no piden esta información. Y no, que con eso te puedo ayudar. Digo, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó la conversación. Yo estoy segura de que yo no puedo otorgar esa información porque con esto, si yo te doy a la final, pueden utilizarlo mal. Entonces de ahí, chao. Pero aún así son, en verdad, o sea, te dan una buena conversación para sacarte, no puedo negarlo porque son muy buenos haciéndolo. Pero entre todo lo que te viene, te acuerdas de la publicidad o el mensaje que te da la entidad. No entregues esas contraseñas. También depende, como dicen, de la responsabilidad del usuario ante el buen uso de estos canales digitales. Ok, entonces entendemos que primero las plataformas están diseñadas tanto por desarrolladores ecuatorianos como desarrolladores extranjeros, digámoslo así. Okay. Que todas las transacciones están certificadas por diferentes, digámoslo así, normas de seguridad. No solo la ISO, sino hay diferentes, ¿sí? Pero esto es el tema en el que tú dices, oye, la confianza digital, cómo se está moviendo, cómo se está planteando. Y lo que dice Mario ahorita, oye, ¿sabes qué? Si hay educación de qué datos tú puedes dar y qué datos no. Pero realmente Ecuador tiene todavía oportunidades para desarrollar este talento en la fintech, ¿sí? Ser más inclusivos, generar esas tecnologías y sobre todo generar esa confianza, ¿sí? que debe de haber. Entonces, mucha gente cree que la fintech es simplemente una app bonita, ¿sí? Donde puedes pagar, donde puedes transferir o pedir un crédito. Los créditos preaprobados que te dan. No tenías esas opciones. Ajá. Desde el lado del desarrollo de software, ¿qué hay realmente detrás? ¿Sí? Claro. Y hay que ver este tema. ¿Qué diferencia existe en una app normal con una app fintech? ¿Qué dirías tú? Ok, sí, como mencionamos antes, una fintech en sí, cuando tú desarrollas, tienes que tomar en cuenta varios factores. Ya hablamos de la seguridad, ya hablamos de las certificaciones, pero también hay que, cuando tú estás hablando de software financiero, también estás hablando de todo lo que viene con eso. Es decir, digamos, tú quieres tu aplicación móvil para tener tu tarjeta. Si esta tarjeta es una tarjeta de crédito, significa que tú también tienes que tener un cierto convenio y cierto desarrollo para certificar esta tarjeta o incluso transaccionar con su marca.
Ejemplo, una tarjeta Visa, una tarjeta Mastercard, una tarjeta American Express. Normalmente cuando tú desarrollas por detrás, lo que también tienes que ver es por dónde va el camino, la arquitectura. Porque una arquitectura de un banco es súper compleja, ya que el banco tiene cada módulo separado. Todo lo que es tu cuenta, tus saldos lo tienen en un módulo. Todo lo que son tus tarjetas de débito en un módulo diferente. Tu tarjeta de crédito está en otro módulo diferente, y etcétera. Entonces uno como desarrollador tiene que tomar en cuenta las conexiones de esos módulos para poder autorizar cada cosa que haces en tu aplicación. Porque, digamos, tú tienes, normalmente en la banca móvil te sale tu tarjeta. Si sale tu tarjeta significa que ya te conectaste al módulo del cardholder, como se le llama, donde está todo tus datos de tarjeta. Pero también están tus saldos. Significa que también hubo una conexión al core bancario donde están los saldos. Pero también tiene, digamos, PIN en tiempo real o el OTP. Entonces tiene que comunicarse a un segmento donde te envía todo lo que son los mensajes para autorizar. Pero también puedes pagar por ahí la luz eléctrica. Entonces también hubo una conexión previamente al proveedor de luz, al proveedor de agua, y todas esas conexiones existen por detrás. Tú para la aplicación lo único que ves es, wow, está fácil, pero en sí tuvo que comunicarse con tantas cosas, y por seguridad, por cada punto que está tiene que ser certificado, tanto por la entidad, como dije anteriormente, como por la marca y como por el proveedor incluso. Es decir, el proveedor que genera todas las conexiones para pagar el agua, digamos, se llama el proveedor Pepito. Él te dio la forma de cómo tú llegar al agua potable y poder pagar. Entonces, cuando tú te conectas a él, tienes que primero desarrollar el camino, y una vez que esté desarrollado, es obligatorio tanto para ti como para él certificar que todo lo que esté pasando por ahí esté perfecto, tanto por seguridad, por lo que sería que los datos estén correctos, todo sea escalable, etc. Entonces es un mundo, por eso un desarrollo de una aplicación, que no solo son aplicaciones móviles, pueden ser incluso switching que nadie se da cuenta, que están por detrás trabajando para que tú puedas tener una mejor experiencia. Todo eso equivale a meses, incluso años de desarrollo, y la unión de varias entidades, muchas entidades en sí. Ok, hablemos de las entidades. A ver, el estudio de Puya nos habla de la comparativa entre el país hermano Colombia con Ecuador. Okay. Donde en el 2021 Ecuador tiene 60 fintech, mientras que en Colombia hay 272, ¿sí? Okay. Entonces realmente es un número bastante amplio, ¿sí? Aparte de toda la brecha territorial que existe de por medio. Esa es la pregunta. Actualmente, 2026, ¿qué tan maduro ves tú el ecosistema ecuatoriano en torno a las fintech? Ok, el Ecuador es muy maduro en lo que es las fintech. Yo he visto bastante trabajo ecuatoriano, yo soy uno, trabajo para ello. Yo sé que el trabajo es excelente. El problema en sí de las fintech, y como en todas las empresas, en todo lado, es algo un poco ya político por encima, por así decirlo. Incluso podría decirse que hasta monopólico. Entonces es muy común ver aquí que todo es como que hay entidades financieras que son dueñas de una fintech y dicen, no, pues yo voy a pasar por mi fintech y voy a hacer que mi fintech sea monopolio para esta cosa, y nadie puede transaccionar con mi banco si es que no pasa por mi fintech, por así decirlo. Sí, y eso aparece, se ha vuelto algo muy político, y en el país, como somos un banco en crecimiento muy pequeño, donde incluso la inversión extranjera es súper escasa, es muy difícil tú poder crecer y generar algo que ya está por poco monopolizado, o incluso es muy difícil entrar porque en sí puedes que tú tengas mejores desarrollos, mejor costo, mejor tiempo de vida, etc. Es muy difícil ir a la puerta de un banco a decirle, oye, te estoy ofreciendo eso, cuando él dice, no, la fintech, que es pasar de mi bolsillo plata a mi otro bolsillo, que también es mi fintech, está haciendo lo mismo, o incluso, te dicen, no, mi fintech ya va a hacer eso, y a la final puede que su producto sea muy maduro y muy bueno, y digas, bueno, no hay que hacer, pero si ese producto que ellos ofrecen es demasiado malo, o lo sacaron solo porque sí, o por rápido, ejemplo de sí, no le va a importar a la fintech ese tipo de cosas, que se demoren 6 años en un producto, porque sigue siendo políticamente mejor para ellos pagar al monopolio que pagar al crecimiento. Entonces sí se ha visto un poco en el país
que es muy difícil crecer. Mi empresa, donde yo trabajo, es una empresa pequeña que hemos intentado eso, hemos intentado crecer, hemos intentado dar soluciones y nos ha funcionado bastante por, más que nada de la experiencia y todo, nuestro software, ¿no? Es robusto. Es muy robusto, es muy eficiente y no ha dado problemas. Incluso me podría decir que lo que más les gusta a nuestros clientes es la capacidad que nosotros tenemos para unirnos o para integrarnos con ellos. Porque en sí, digamos, yo puedo trabajar con una IFI y, ejemplo claro, digamos, una IFI tiene un problema con tal producto. Va a la empresa de millones de dólares y le dice, tengo un problema, la empresa le dice, saca un ticket, te voy a atender cuando tenga desarrolladores disponibles. Lo que incluso en mi empresa lo que nos ha facilitado para crecer es que no, tienes un problema, llamas y ese rato te decimos, ahorita está esta persona y esta persona te va a ayudar porque nos integramos. Incluso yo puedo decir que en algunas IFIs tengo hasta usuario para poder tener un correo que diga el nombre de la IFI.com, para tener un acercamiento un poco más directo, más fácil y que te da la eficiencia de que cualquier cosa que pase vamos a estar ahí respaldando. Esto es lo que nos ha ayudado bastante a pesar de que también nuestros desarrollos son muy buenos. Entonces tú dirías que en Ecuador realmente no falta, no es que talento no tengamos, talento tenemos. Exactamente. Inversión tal vez está un poco escasa. Exacto. La regulación y la cultura digital siento que esas son las brechas que tal vez deberíamos cerrar. En torno, bueno, y en este caso el encargado de que no existan monopolios se vuelve el Estado. El Estado pues es el encargado y el precursor de decir, oye, ¿sabes qué? Hay que dar apertura al crecimiento de todo. Ahora, ¿cómo se llegan a esas conversaciones? No sé, no soy político. Pero es algo que tal vez invita a quienes si ocupan tal vez esta directriz o puedan dar estos espacios, no solo en torno a las fintech, sino tal vez otras diferentes industrias, ¿no? Y es importante y es interesante verlo desde el lado, desde un desarrollador y cómo ellos compiten en un entorno ecuatoriano que realmente a nivel de Latinoamérica todavía, o sea, somos maduros, pero faltan todavía esta inversión, esta apertura a todos los demás, ¿sí? Entonces, ¿las fintech ecuatorianas necesitan más programadores o no? Más que programadores, creo que lo que las fintech ecuatorianas necesitan es generar confianza, generar un acercamiento más a sus clientes, demostrar lo que son y demostrar que se puede. O sea, no porque tengas millones de desarrolladores te hace una mejor empresa, simplemente tener la capacidad y la experiencia para dar los mejores resultados sin la necesidad de estar gastando dinero o peor, sin la necesidad de tener una alianza política, por así decirlo. Ok, porque al final del día en redes sociales un bug puede dañar una foto, pero en una fintech un bug te puede costar un dineral. Exactamente. ¿Sí? Y es súper fuerte. Y al final del día, ¿qué significa que una fintech sea escalable? Que una fintech sea escalable significa que tenga la capacidad de resolver cualquier riesgo, no incluso riesgo, sino cualquier tendencia tecnológica o tendencia del movimiento monetario que está pasando en el mundo. Un ejemplo claro es, digamos, yo como fintech voy ahorita, digamos, a invertir en interoperabilidad, que es lo que se está moviendo ahorita, a todo lo que es esto. Inviertes en interoperabilidad y dices, no, ahora como va a existir un código QR para todos los bancos, invierto ahí, le meto $1 millón, no sé, 10.000 millones de dólares, etcétera, para que el mejor QR esté eso, pero no le estoy volviendo escalable. ¿Qué pasa? Al otro día dicen, no, la interoperabilidad ya no solo va a ser QR, también va a ser con número de teléfono, con correo. Y tú dices, buenas, ¿cuánto me cuesta pasar de que aparte de que mi infraestructura funcione con QR, funcione con correo? Y ahí depende, ahí es cuando ves la escalabilidad. Si un producto es escalable, digamos, un proveedor te da un producto que tiene ese potencial de escalar, te va a decir, mira, yo te hago esto a una cantidad mucho más baja porque necesito menos tiempo y necesito menos recursos para poder yo integrar lo que es el teléfono. Simplemente es la integración contigo, por así decirlo. Eso lo hace escalable y eso lo hace atractivo para una entidad, porque menos costos y ahorita cuando la competencia entre las IFIs es tan fuerte, que tú seas el pionero, como pasó con algunas entidades cuando fueron los pioneros de sacar el QR, prácticamente monopolizó todo.
Y ese tipo de monopolios, como dije, sí, el Estado Como y Océano Azul. la superintendencia de bancos sí tiene que ver y te dice, si estás empezando a monopolizar, no, ahora vamos a funcionar con interoperabilidad, que es lo que estaba hablando, y tú como empresa, como IFI, si es que eres el primero en sacar lo que te dijeron, vas a crecer. Es como que, wow, la primera primera confianza que ya, tiene y esto, funcionó. la gente va a pasarse ahí, empiezas a generar confianza, empiezas a generar comodidad más que nada, y de ahí las personas no se van a querer cambiar. Y si es que, digamos, tú vas a tu vecino y te dices, no, es que yo ya solo tengo por teléfono, te obliga a ti que también tengas por teléfono. Y si tu IFI, en este caso tu banco, no tiene eso, te obliga, ¿no? Y eso es súper importante. Por eso la escalabilidad es tan importante también en esto. Porque no solo es incluso cosas en sí que te ayuda para ti como cliente, sino son igual cualquier tipo de tendencia que venga de otro lado. Hay una tendencia ahorita que no es muy conocida, pero ya es obligatorio, digamos, que Visa dio, que es todo lo que es transferencia de dinero desde una tarjeta de crédito, que es prácticamente lo mismo que un avance de efectivo que había en los cajeros. Que tú ponías tu tarjeta de crédito y era como comprarte billetes, por así decirlo. Ahora existe eso, pero tú también puedes transferirte a una cuenta bancaria. Eso es una tendencia que Visa hace algunos años ya está implementando y ya está mandando a que todo el mundo lo implemente. Ahora, aquí viene la escalabilidad en esto. Ahora, como estas tendencias son casi obligatorias, tú, si eres un banco que operas con esta red de Visa, ellos te dicen, mira, te doy 2 años para que ya operes con esto también, o te empiezo a multar. Ahora, si es que tú vas y dices, voy a desarrollar ahora que este tipo de transacciones funcione en mi entorno y no es escalable, esos 2 años se van a volver 4. Claro. Y Visa no te va a decir, uy, no, lo siento, no, te empieza a multar y son multas muy fuertes. Y eso es lo que pasa en muchas entidades ahorita, ¿no? De que antes no se hablaba tal vez sobre que estas fintechs o estas aplicaciones sean escalables. Es decir, que luego cuando la tecnología avanzó y las tendencias son diferentes, poder centralizar los programas que manejan las entidades a uno solo se volvió tan complicado porque esos programas estaban elaborados con esa tecnología. Y ahora cambiar toda esa información a una nueva que te va a permitir hacer muchas más cosas toma mucho tiempo y mucho dinero y hasta a veces ni siquiera las empresas pueden lograr hacerlo. Entonces es como que sea escalable te permite a que cualquier tendencia sea aplicable en corto tiempo a bajo costo. En cambio en otras te dicen o no se va a poder y te va a tocar iniciar de cero la transición de todo esto, o va a tener un costo muy alto y el tiempo va a ser mucho más grande del que te están diciendo que debería de tener la nueva tendencia. Exacto. Sí, ahí está tanto la escalabilidad tecnológica como de infraestructura. En escalabilidad del entorno de la infraestructura horizontal y vertical. ¿Sí? Por ejemplo, una máquina más grande con mayores recursos que me haga las transacciones. Esa máquina me cuesta un poco más. Que a diferencia de una máquina con, pero así, un supermercado, con un cajero que tiene el recurso del cajero y comienza, llega más gente, entonces tú distribuyes la gente y abres más cajeros. Se va la gente, cierras los cajeros. ¿Sí? Tiene mucho que ver eso, ¿por qué? Porque más cajeros, más costo, menos cajeros, más costo, una computadora más grande, más costo. Entonces también hay esos dos tipos de escalabilidad, tanto de la infraestructura como el desarrollo que mencionó Pato. Y en este aspecto sí te pido, Pato, 2 cosas. La primera, por favor, a la audiencia que nos ven, tal vez mi papá no sabe qué es una arquitectura de software y qué es una API, ¿sí? Para las siguientes preguntas que te voy a hacer. Ok. En sí, arquitectura de software es prácticamente lo que hace un arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto? Podremos hablar no solo de software, sino también, exactamente, hace planos, hace un bosquejo de cómo quiere que quede algo. La arquitectura de software es eso. En sí, tú haces un bosquejo de cómo quieres que tu aplicación funcione. Cuando hablamos de arquitectura, en sí, pongamos una arquitectura básica, donde yo digo, no, yo quiero una aplicación que pase de un banco a otro a través de una entidad. ¿Cuál sería la arquitectura? Una aplicación en mi banco, así de simple, el switch que haga entre la entidad que está en la mitad y la aplicación en el otro banco. ¿Y cómo se van a conectar? Así de simple podríamos llamar una arquitectura. Es un bosquejo, es un plano en sí de cómo quieres que funcione todo. Porque cuando tú desarrollas software no solo tienes que pensar en que es un aplicativo, es la pantallita y ya, sino que hay cosas por detrás, hay una conexión a una base de datos, hay una conexión a un tercero, hay que no, que esta transacción tiene que pasar primero a verificar la tarjeta en una caja criptográfica. Entonces tú vas dibujando como cajitas
Aquí aplicación, aquí la base de datos y una conexión, como va a ser la conexión tipo TCP. El artista de Exactamente. software. El arquitecto de software es una persona muy importante porque mientras más eficiente sea tu arquitectura, más rápido van a pasar la información y tú puedes ver transacciones en segundos. Esto es importante en las IPs. Y eso es nuevo, ¿no? Los arquitectos ahorita, O sea, en tecnológico, el cargo en sí lo he escuchado recién este año, la verdad. Pero la arquitectura de por sí en las carreras como la del Pato es una materia. O sea, existía, Claro. pero ahorita las entidades financieras ya contratan con ese tipo de cargos. Supongo que lo que hicieron nada más fue designar el rol del, o sea, el nombre del cargo, pero el rol tal vez tenía otro nombre nada más. Ok. Antes eras desarrollador. Ahora eres arquitecto, ya no eres desarrollador porque vieron que haces Y eres más de lo que más pensaba. luego te montan como arquitecto full stack y piensan que, no, perdón, ingeniero full stack y luego piensan que hacen todo. Que Pero hacemos de realmente- arquitectura, que hacemos base de datos, sí puede pasar. Pero eso no entendía que ahora ya cacho. Ok, ¿y qué es un API? Ya, en sí, una API es una solución que se dio, más bien más que una solución, sino una facilidad que se dio para la comunicación de datos. Normalmente vamos a hablar de lo que es la comunicación de datos. Si ya siguieron el podcast de Kevin, ya conocen cómo funciona una red, cuál es la comunicación entre una computadora y otra. En sí, las computadoras se comunican con un nombre, cada computadora tiene un nombre. Si tú conoces el nombre de esta computadora, puedes enviarle un mensaje, ¿no? Y la comunicación más conocida es la comunicación TCP, que significa que va a través del nombre. Por eso es la IP y todo eso. Cuando tú hablas de eso, todas las computadoras tienen su nombre único. Es como su número de serie, que puede ser su IP. En todo el mundo, cada una tiene una, y esta le asigna su unidad de red. Es decir, hay alguien al frente que Los dice: CDNs. yo sé cómo te llama esta computadora, quieres hablar con ella, tienes que pasar por mí, y yo te digo así. Eres el administrador. Exacto. Entonces, eso es cómo funciona. Y la comunicación TCP es enviar datos sabiendo el nombre de la persona. Entonces, yo sé cómo te Como llamas. las del no, los puedes matar Ajá. sabiendo el nombre. Pasas La por mí persona. y yo lo mato. No, no, Entonces, Como aquí en Manaví, ¿no? ¿Sabes el nombre? Haaland de ley ya se llama. hay 7 Haaland. Entonces, yo conozco el nombre de Haaland, entonces le puedo enviar información. Haaland me dice: yo, puedes comunicarte conmigo por mi oreja derecha. Eso se llama puerto, tiene varios puertos. Y yo le mando un mensaje. Ese tipo de comunicación se llama comunicación TCP. Entonces, enviar información de una computadora, por así decirlo, a otra. Ahora, ajá, cuando hablamos de APIs, una API es una solución que se dio para hacer más fácil el desarrollo y la comunicación de este tipo. Es decir, una API es prácticamente hacerle, como les he de decir yo siempre las cosas, cuando algo está más robusto es con esteroides. Entonces, una comunicación TCP con esteroides es enviar un mensaje de un punto a otro siguiendo ciertos reglamentos establecidos. Entonces, una API tiene reglamentos como que, mira, para tú darme información, tienes que mandarme de tal forma. Normalmente es el GET. Entonces tú dices: yo voy a hacer una comunicación de tipo GET y yo estoy seguro que si le mando algo, él me responde algo. Entonces normalmente tienes un manual de cómo comunicarte de manera un poco más robusta, sin la necesidad de tú generar una forma. Porque en sí, digamos, es como un idioma. Cuando tú te comunicas con alguien, tienes que conocer su idioma. Entonces la comunicación TCP es así. Tú mandas un mensaje y estás 100% seguro de que a él le va a llegar, pero no estás seguro si lo va a lograr interpretar. Entonces, una API te da la facilidad de conocer cómo quiere él, la otra persona, que tú le mandes la información. Normalmente se hace por JSON, que es un tipo de formato de mensaje. Entonces él me dice: yo tengo un JSON, me vas a mandar por esta orejita y me vas a mandar solo para obtener información, que es de GET, y le mandas. Entendiendo un poquito en el contexto de las fintech, entonces una API es aquel, digámoslo así, medio de comunicación o el intercomunicador que existe entre diferentes aplicaciones en este entorno serían financieras. Exactamente. Como tú lo mencionaste anteriormente, oye, ¿sabes qué? Existen diferentes procesos dentro de una transacción. Yo me comunico por una API al sistema de agua potable, el sistema de agua potable se comunica por una API al sistema financiero, en este caso me invento el banco que ocupen, y este mismo banco se comunica con una API al banco central, porque el banco es transacción. Entonces que al final del día en el mundo fintech las APIs son todo, o sea, en su mayoría, después del diseño o no. Sí, no.
estamos hablando de APIs. APIs ahorita es algo muy común. Ya la mayoría del software se está pasando el uso de las APIs. Es algo muy común. La verdad, casi todo el mundo usa. Pero también tenemos que tomar en cuenta una cosa que estábamos hablando antes, incluso lo mencionó Mari. Hay veces que tú tienes un software, digamos, tu core bancario funciona en COBOL, que he visto bastante. COBOL es una tecnología de desarrollo muy antigua, pero funciona perfecto. O sea, no necesitas cambiarle, no necesitas cambiarle porque funciona perfecto. Pero su método de comunicación ni siquiera es por TCP, es por bloques de memoria, digamos. Y en sí, lo que pasa es que, wow, o sea, yo necesito de mi banco enviar una transacción al exterior. Y para mandar al exterior tengo que pasar por un ente de transacciones exteriores, de ejemplo Swift, que es el más grande. Swift me dice, sí, yo funciono con un API. Entonces, para mí tienes que comunicarte con un API. Entonces, obviamente, como actualmente todas las empresas, la mayoría está optando por mejorar su tecnología, vas a ver que el 90% te van a decir es por API. Pero no, mi empresa me cuesta mucho pasarme de un punto al otro punto porque, digamos, muy costoso, necesito bastante tiempo y hasta ese punto yo tengo mi computadora en COBOL. ¿Cómo me conecto acá? Este es un riesgo y es algo que he visto bastante aquí en el Ecuador. Lo que se suele hacer y lo que se especializa, digamos, yo, digamos, me especializo en hacer switching, es estar en la mitad. Es decir, yo, en este caso mi empresa, como proveedor, desarrollamos el medio que te permite conectarte con un API. Nosotros hacemos la comunicación API, entonces estamos a la vanguardia en la parte de acá y te damos la facilidad de comunicarme contigo con lo que sería bloques de datos. Entonces, como ves, en sí las APIs es la tendencia y lo que todos esperamos llegar en un punto, pero le veo un poco lejano que sea como que la vanguardia o que sea lo principal, porque en sí incluso podría decirte que todavía hay transacciones que tú te comunicas con Visa que todavía van por TCP antes que por un API, actualmente. Ok. Y ahí es la pregunta, ¿cómo se maneja la trazabilidad de una transacción entonces? La trazabilidad. Ajá. Ok, hablando de trazabilidad, tú tienes que conocer de dónde vino la transacción y por dónde pasó. Normalmente, ahorita, como mencioné, hay veces que una transacción puede pasar incluso hasta por 6 puntos diferentes para que tú puedas hacer una transferencia. Se efectivice o tú puedas ver el OK. Entonces, toda esta trazabilidad se da porque tú tienes que entender en dónde y cuándo está la información. Y lo que se suele hacer ahorita actualmente es manejar un flujo transaccional. Hay herramientas específicas que te dicen dónde está y por dónde llegó. Incluso de la forma más fácil es haciendo un log. Tu aplicación le llega algo y loguea. Sacó algo y loguea. Puede ser un archivo de texto, puede ser una base de datos y te dice tal transacción llegó a esta hora y yo le mandé a este punto a esta hora y debe tener la otra aplicación lo mismo. A mí me llegó a tal hora y a tal hora. Lo que se suele hacer, lo que solemos hacer siempre todas las aplicaciones van a tenerlos. Si es que no se han dado cuenta o porque no son muy metidos en la computadora, hasta incluso los videojuegos. Si tú vas al código, ni siquiera el código fuente, a las carpetas donde tú guardaste tu juego, siempre hay una carpeta que dice logs y le das doble clic y te dice todo lo que tu aplicación ha hecho. A qué hora se prendió, a qué horas hubo un fallo, justo a esta hora tú te iniciaste sesión y te muestra ahí, porque todo siempre tiene que estar guardado y es información importante. Cuando hablamos de, incluso puede haber cosas que le muestren al cliente, es decir, tú haces cuando es una transferencia al exterior, digamos, puedes incluso ver un mapa. Tu transacción ahorita está en el banco. No, tu aplicación ahorita ya llegó al banco intermediario. No, tu aplicación está acá. ¿Por qué? Porque todo tiene que comunicarse y todo tiene que estar así. Esa trazabilidad es muy importante porque así sabemos dónde puede haber un flujo de fallo, dónde está, en qué momento y cuánto se está demorando. Okay. Y en este aspecto, a ver, yo como usuario, ¿no? Ya aparece en mi historia de usuario nomás. ¿Qué datos son los más sensibles en una app financiera? Ok. En sí, los datos más sensibles en una app financiera son los datos que tienen que ver siempre con tu identidad. El PI.
lo que puede ir con tu identidad. Y entonces hay un modelo de riesgos de datos. Entonces, obviamente los más riesgosos son los que pueden, primero, tener datos tuyos que te puedan llevar a tener datos de dónde está tu dinero. Un ejemplo muy básico es tu número de cuenta, tu clave de acceso de la tarjeta, incluso tu número de tarjeta, a veces hasta tu nombre puede ser un dato riesgoso, tu número de teléfono, todo lo que ate a ti como individuo es un dato. Yo estoy con Haaland, Mbappé, Zambrano se complica. Ajá, y siempre pasa, entonces uno tiene que entender que toda su información es riesgosa a cierto nivel. Pierdes tu propia cédula, pierdes tu cédula y pueden hacer compras en otros lados y diciendo esto, filmando y ¡pac! Solo te llega y te llaman, oye, esto no ha pagado y tú, pero yo no he tenido, no, es que si tiene que estar la cédula y tú dices que se me perdió, no reporté la cédula perdida y el consumo se hizo. ¿Qué tan importante es el factor de seguridad de 2 pasos? Es bastante importante porque a ti te da la comodidad de saber de que tú estás autorizando una transacción. No es cómodo, muchas personas no les gusta por el hecho de que, digamos, yo compro en línea, quiero comprarme, no sé, pagar el Netflix. Yo quiero pagar el Netflix, pongo pagar y dice, no, tienes que poner un código. Tienes que esperar a que te llegue tu código y le pones, le dices, no, qué feo esto, no me gusta, pero al final es algo bastante importante. Porque pongámonos un ejemplo de que te robaron tu tarjeta de crédito y van a Amazon y hacen una compra de $5,000. Si tú no tienes activado el factor, no vas a saber que se hizo esa transacción o incluso no la vas a autorizar. Entonces, en ese punto, tú pones, alguien hizo esta transacción y te llega un mensaje y te dice, ¿quieres autorizar una transacción? Este es el código para autorizar y tú puedes decir, ok, no soy yo. No soy yo. Y ha habido un montón de estafas, de lo que estaba hablando de ingeniería social, en las que te llaman y te dicen, oye, mira, se te va a caducar el WhatsApp. Entonces te vamos a mandar un código para que tú puedas mejorar el WhatsApp, porque si no te vas a quedar sin WhatsApp para siempre. Y de nada te llega un código de una compra en el exterior de $10,000 y tú dices, este es del WhatsApp, y coges y le respondes a la persona, toma, aquí está el código. Ajá, entonces por ahí va. Entonces sí es importante, pero hay que saber cómo usarlo y hay que entender que sí, a veces puede ser engorroso tener que hacer estas cosas, pero es tu seguridad y tu dinero lo más importante que tienes que proteger. Sí, y entendamos una cosa, a ver, los fintech buscan ampliar el acceso financiero, porque y la gente muchas veces, y esto Marito me da la razón, no entiende bien de los productos financieros y de lo que les permite las diferentes entidades financieras. El mismo crédito bancario, ¿sí? No juegan mucho con esto. Y claro, ahí vienen las finchas, decir, oye, tú tienes el chance de ampliar este acceso financiero, especialmente para personas que no bancarizadas, subbancarizadas en los documentos, especialmente el de Salazar. Él te plantea que estas plataformas facilitan los créditos oportunos y de bajo costo, orientados a qué personalmente a zonas de las ruralidades o con infraestructura financiera limitada, es decir, con muy poca tecnología. Y aquí es chévere entender un poquito la regulación del país. A ver, Ecuador, sí, o la ley de fintech en Ecuador entró en vigencia en el diciembre de 2022. Y esto fue uno de los más grandes hitos para un marco más seguro entre transacciones. ¿Eso qué quiere decir? Operaciones fintech. Además, se menciona la posibilidad de sandboxes regulatorios para probar productos financieros en entornos controlados. Sí, es esas cajas. Entonces, Pato, los desarrolladores aman moverse rápido, bueno, en código. El tema de código. De lo que estamos hablando, chicos. Para esas cosas sí me demoro. Y el Pato para las que tú quieres. ¿Cuánto me demoro? Y yo te digo. Los reguladores aman moverse con 3 sellos y esto es lo que conversábamos. Oye, son muchas las certificaciones que tienes que tener para poder dar un producto financiero. Entonces, 2 anexos y una reunión que pudieran ser un correo. No sé cuántas reuniones tú tienes con tus diferentes clientes. En cosas que muchas veces, un correo adjunto el informe y se acabó. Sí, cómo conviene la innovación y la regulación. Entonces, ¿la regulación nos ayuda o frena las fintech? La regulación. Ok, hablando de regulaciones, hay veces que impulsa más a las fintech que las frena. Un ejemplo es, como tú dices, darnos facilidades.
En sí, digamos, cuando tú hablas de que hay bastantes cosas por hacer, que hay varias certificaciones, podemos hablar, digamos, de la regulación de las certificaciones PCI. Cuando tú te certificas PCI o quieres certificarte a ti como empresa, la primera certificación te certifican desde tus procesos hasta las personas que intervienen en el proceso. Y una vez que tienes eso se hace cada año, normalmente. Digamos, tú quieres certificar ahora un software, quiero vender un software certificado, tú ya tienes una certificación y te dicen, mira, en tu certificación ya va la que cumples 40% de la nueva certificación y que ya está hecho y que ya está certificado. Entonces así ya reduces drásticamente la cantidad de cosas que tienes que hacer por certificación. Entonces estas regulaciones incluso ayudan a que tú te facilitan más que nada, o también a veces hacen cosas más difíciles. La regulación, como estamos hablando ahorita, más cercana, es porque quieren regular ahora de que todas las transacciones también acepten transacciones por teléfono. Entonces lo que impulsa a ti como fintech a que tengas una brecha de oportunidad para llegar a nuevas personas, pero también te da digamos, el riesgo de que si es que en un punto esta regulación se vuelve obligatoria, si tú no lograste avanzar en el momento específico, van a empezar a llegar multas, van a empezar a llegar... Ahora vamos del lado contrario, y para mí creo que es más importante porque la tecnología avanza más rápido. O sea, eso hay que decir. Y aquí va la pregunta, ¿qué riesgos aparecen cuando la tecnología avanza mucho más rápido que la ley? Ok, está interesante esta pregunta. Normalmente la ley en sí y la tecnología no van mucho de la mano porque, un ejemplo específico, aquí en el Ecuador tenemos una ley, digamos para fintech, que está diseñada y creada por la Superintendencia de Bancos. Entonces todos los bancos y toda la tecnología, todo lo que tú desarrollas, tiene que ir de la mano con lo que la Superintendencia de Bancos te está exigiendo. Si es que hay un tipo de tecnología que empezó a crecer. Por eso es muy interesante a veces ver que en otros países es tan fácil o hay cosas que tú dices, wow, como cuando recién aparecieron los relojes, que tú ponías el reloj y comprabas y la gente, ¡oh! Claro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces ese tipo de cosas en otros países ya existían. Y aquí tú puedes darte las facilidades de tú como empresa desarrollar eso y decir, yo ya tengo listo eso. Pero hasta que no sea regulado y avalado por la Superintendencia de Bancos, tal vez incluso no lo puedas poner a comerciar, pero es como que es un riesgo ahí que te están dando. Actualmente lo que veo es que la Superintendencia de Bancos ha estado yendo bastante de la mano y ha estado intentando avanzar. Entonces intenta ya ahorita regularse a todo lo que la tecnología y lo que el país necesita y te ofrece y te dice estas leyes tienes que seguir para ser una fintech, incluso tú como fintech tienes que ser una entidad que te ofrezca emisión, no recuerdo bien el nombre, pero tiene que la Superintendencia de Bancos ya haberte como que ha hecho una auditoría para que tú puedas ejercer como una entidad que ofrece servicios financieros. Te califica, exactamente. Tú no puedes ofrecer servicios financieros si es que no estás calificado bajo la Superintendencia de Bancos. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que pensar antes de hacer una aplicación. Uno puede tener una idea millonaria y decir, yo puedo coger y copiarles a Estados Unidos de que ahí ya veo que están transaccionando, no sé. Con el ojo. Exacto. Luego haces acá, haces la aplicación más chévere del mundo y ahí vas a dar tu primera pareja. Primero tienes que ser una entidad que ya fue certificada por las leyes del Ecuador y eso lo hace la Super de Bancos. Si es que ya pasaste eso, ahora quieres transaccionar, tienes que comunicarte con las empresas que transaccionan, que en verdad hacen flujo de dinero. Entonces tienes que certificarte con ellos, tienes que certificarte en PCI, tienes que certificarte con Visa, tienes que certificarte con Mastercard, tienes que certificarte con un banco, porque al final tú puedes tener una aplicación, pero lo que necesitas es flujo de dinero. Y tú no puedes como aplicación manejar dinero de las personas. ¿Quién maneja el dinero de las personas? Son los bancos, son las cooperativas, es el Banco Central. Ellos son los que tienen el dinero. ¿Y cuál es la relación en ese caso? ¿Fintech, banca tradicional y de gobierno? En sí, es una relación súper estrecha. Hagan de cuenta que todo el dinero que fluye en el Ecuador está en el Banco Central.
tu banco en sí, No sirve. No mentira. o sea, sí sirve, es tu representante de tu dinero, pero en sí el flujo pasa por el Banco Central. No sé si recuerdan, para entender un poquito cómo es esto del Banco Central, cuando hace unos años tú querías hacer una transferencia de un banco a otro banco y te decía la transferencia es efectiva en 24 horas. Y tú decías, no, ¿por qué se demora tanto? Es porque en sí tu banco no tiene ese dinero lo tiene el Banco Central. Entonces el banco lo que hace es pedir una solicitud al Banco Central de que el Banco Central haga el traspaso del dinero de una cuenta del banco a la otra cuenta del banco, y ahí sí se efectiviza y tú puedes transaccionar con ese dinero. Ahora, ¿cuál fue la solución? Por el momento y hasta ahora sigue funcionando igual. Todo tu dinero pasa por el Banco Central cuando hace este tipo de cosas, pero hay entidades puntuales en la mitad que te dan haciendo eso sin que te des cuenta. Esta entidad, digamos, dice, ¿sabes qué? Yo, banco, te ofrezco banco a ti, que cuando una persona haga una transacción de banco a banco, yo te prometo y te digo y te exijo que esa transacción se va a cumplir y yo le mando al Banco Central. Entonces, tú ves instantáneamente, te mandaste de tu banco A a tu banco B y ves que la plata ya está. Pero en sí hay un proceso por detrás que puede durar un día, en la cual una empresa externa está haciendo el flujo del banco, hace el cambio y todo, y después empiezan los procesos de compensaciones diarias, donde El cerrar la caja, como quieras. Compensas, el cierre de caja, no, aquí falta un pan, no, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi dinero? Pero en sí esos riesgos los está tomando el banco. En sí, si es que hay un fallo, una pérdida de dinero por ahí, es un riesgo que el banco tiene que a veces cumplir, porque tú como cliente lo que peor que puede pasarte es que pierdas dinero. Claro. Entonces a veces tú no te das cuenta. Pudo haber un fallo ahí, no sé, de red, un fallo de alguna transacción ahí por ahí, alguien metió la mano, alguna cosa. Tú no te enteras. Tú no te enteras. ¿Por qué? Porque tu banco está asumiendo ese riesgo para no perderte y para que tú puedas tener como clientes, porque sí, en sí también pasa. Y la superintendencia de bancos te puede multar a una entidad financiera por un minuto de que se suspenda uno de sus servicios. Es decir, Uy, hay una bien multada, entonces. exacto. Si tu banca móvil no puedes entrar, si es que no informaste a tus clientes, de tu dinero, si es que no informaste a tus clientes que la banca no va a funcionar a esta hora, con tanto de anticipación y por esto, el banco, la super de bancos puede empezar a multarte porque no estás ejerciendo como debes de ejercer bajo la Evitar ley. un periodo bancario. Exactamente. No, pero sí, No, no eso sabía no, eso, no pero sí tiene lo nada que ver. porque de un momento a otro empezaron a mandar los comunicados Y aquí va, de que no hay... Hay términos hoy en día que se habla mucho. A ver, primero, el no coding y la inteligencia artificial, ¿no? Ese es uno de los términos. ¿Okay? Tal vez me puedes explicar a la audiencia qué es, y el blockchain, el que actualmente se habla mucho en tema de seguridad, para que pues, la siguiente pregunta llegue con más. Para la siguiente pregunta. Ok, ¿qué es el blockchain? El blockchain es, como decir, es una base de datos donde tiene información un poquito, como decir, privada, en sí, datos muy sensibles o incluso datos de identificación. Una blockchain, la más conocida, es, digamos, cuando salieron los NFTs. No sé si se recuerdan estos NFTs. ¿Qué es un NFT? Es algo que tiene valor específico. Ejemplo, cuando tú subes una foto a internet, alguien puede poner clic derecho, copiar, pegar, te robó tu foto. ¿Qué avala de que esa persona pueda usar esa foto y ejercer, sacar dinero, comercial, etcétera, etcétera, con esa foto? Nada, porque nada dice que esa foto es tuya. ¿Qué es una blockchain? Una blockchain es una base de datos que te dice, esta foto es de esa persona. Es como decir un certificado de autenticidad. Y también hay las blockchains, lo que es de dinero. El dinero también tiene un dato, las más conocidas como para lo que serían las monedas criptográficas, que son dinero, por así decirlo, electrónico. Esas están en una base de datos. Es decir, ese dinero no es que simplemente es un dato ahí, es dinero a la final. El dinero, ¿cómo funciona aquí en el país? Todo el dinero, como mencioné, es la cantidad de dinero y de oro que está en el Banco Central. Una blockchain es similar, pero está en digamos, en la nube. En AWS. Ajá, es digital. Entonces, esa blockchain dice, yo tengo dinero aquí que sí vale. Entonces, tú puedes coger y decir, yo te mando una copia, copiar, pegar. Pero si ese copiar, pegar no está avalado por lo que tiene en sí la blockchain, esto no vale nada. Porque el que sí vale es el que está avalado por la blockchain.
Entonces, como el dinero, como dije anteriormente, tu dinero vale porque en el Banco Central hay reservas de oro que dicen aquí en el Ecuador está fluyendo, digamos, $1,000. Entonces todas las personas, entre todas, van a tener solo $1,000, no van a tener más. Por eso queremos inversión extranjera, para que crezca lo que hay en el Banco Central y se pueda pasar. Por eso no sé si han escuchado un poco la analogía de los cocos y del dólar. Así funcionan las blockchains. Las blockchains es la palmera, por ejemplo, que tiene los cocos. Era la palmera. Entonces, un poquito ya para ir cerrando el capítulo de hoy, ¿qué papel jugará la inteligencia artificial, el blockchain y la biometría dentro de las fintech en los próximos años? Ok, hablando del blockchain, en algún punto, ya incluso hasta ahora, actualmente ya existe lo que serían los bancos digitales, bancos, digamos, que ya no existen, ya no tienen Presencia, físico, ya no ajá. tienen presencia, y hay incluso bancos que ya funcionan con monedas criptográficas, que ya no tienen su dinero no está situado en un sitio específico, en un banco, no tienen que ver con una entidad, en este caso gubernamental o estatal, de algún país, de algo, para poder ejercer y dar lo que en este caso dinero. Entonces ahí irían las blockchains. En algún punto van a existir bancos que van a funcionar solo con monedas criptográficas, que no van a tener presencia en ningún país, etc. Y hablando de inteligencia artificial, con inteligencia artificial tú puedes ahorita, es actualmente para el desarrollo avanzado duramente, es una facilidad y en sí, digamos, para comunicarte, pongamos un ejemplo del API. Esta API te dice, yo quiero que te comuniques por mí con un JSON y te mando un manual de 500 hojas para decirte, oye, así en este punto específico de aquí donde dice A.2.3.7 igual a... Ahí mandas. Ahí me dices el número de cuenta. Y en el punto 3.8.7.2 de acá me mandas el monto. Ejemplo, digamos así. ¿Qué te ayuda la inteligencia artificial? Te ayuda a entender y digo, oye, no, mira, y ya hay estándares específicos para enviar transacciones, ejemplo, la ISO 20022, la ISO 8583. ¿Qué hablan directamente de la IA actualmente? No, hablan cómo tú enviar información financiera. ok. Ajá, cómo se arman tramas de datos, por así decirlo. Tú puedes ir prácticamente a la IA y decirle, oye, mira, yo quiero comunicarme con esta IFIN y quiero enviarle datos como quiero hacer una transferencia, un monto con esta fecha y estos datos que yo tengo para mandar acá. Y le puedo decir, oye, quiero enviarle en una ISO 8583, que es un estándar para envío de transacción. Y te dice, claro, mira, yo te genero una ISO 8583 para que le envíes. ¿Y cómo funciona? Un ejemplo claro, la ISO 8583 te dice que en el campo 4 tiene que ir siempre el monto, digamos, por así decirlo. El campo 0 y el campo 1 son los bitmaps siempre es estándar. Entonces la inteligencia artificial te puede ayudar y decir, mira, yo sé en qué campo puedo ponerte los datos que quieres y puedo crear un medio o un formato que es estándar para todo el mundo para enviar la transacción de manera correcta. Okay. Te facilitó el tú tener que estar desarrollando algo específico para poder hacer este cambio. Interesante más bien cómo se va transformando el tema financiero. Yo creo que en el podcast sí hay una permanencia en torno a la tecnología y en torno al tema financiero económico. Tal vez porque nadie es de la banca y porque de cierta manera va de la mano la tendencia va de de la mano tecnología. de las cosas. Entonces, Pato, mil gracias por habernos acompañado hoy. No sé, mi amor, si usted tiene alguna duda, Para ti, inquietud. Mari. Para ti, Mari. En el podcast soy Mari, por Ah, favor. Mari. Nada más agradeciendo a todos por vernos, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, en Dato Mata Opinión y estaremos próximos en otro capítulo. Entonces, al final del día... Ya me despedí, mi amor. Bueno, chao. Kevin. No. Esperen. Entonces, la fintech no es solo una app bonita, ¿no? No. Constituye incluso diferentes fintech con APIs comunicándose para poder hacer estas transacciones. Sí. Listo, ahora sí. Gracias por el resumen, Kevin. Gracias por Es la que no conclusión. no Por la acabamos de- aclaración luego de que ya terminamos el capítulo, Entonces, pero 40